Hay un detalle en el primer libro que todo el mundo nota, pero sobre el que pocos se paran a reflexionar de verdad. Cuando Ned Stark lleva a Invernalia a una loba y a sus 6 cachorros, la narración se detiene. Nos enteramos de que al sur de los bosques nunca antes se habían encontrado lobos huargos, que son criaturas que pertenecen a un mundo completamente diferente, extraños en esta tierra. Pero esto es lo extraño. Los Stark los han tenido desde hace miles de años, como si fueran suyos, como parte de ellos mismos, como si en la sangre de los Stark hubiera algo que les permitiera hacerlo, algo que ellos mismos han olvidado hace tiempo. Y ahora, hazte la pregunta que los fans han estado eludiendo desde hace ya 25 años. ¿Y si los Stark saben que vienen los otros, no porque observen las estrellas y sigan el tiempo? ¿Y si lo saben porque lo sienten? Porque perciben a los suyos. Antes de analizar las pruebas, hay que dejar claro qué es lo que se considera un hecho indiscutible, esos hechos que nadie pone en duda. De lo contrario, estaremos hablando de cosas diferentes. Lo primero, los otros aparecieron hace unos 8000 años durante la larga noche. Fue entonces cuando tuvo lugar la batalla del amanecer, se erigió el muro y el mundo sobrevivió. Las crónicas no conservan quién venció a los otros, cómo lo hizo, con qué ayuda y en qué condiciones. La bruma del mito. Leyendas que se han transmitido a lo largo de milenios, perdiendo detalles y enriqueciéndose con la ficción. Es importante comprender esto. Todo lo que sabemos de ese periodo son capas de historias superpuestas unas sobre otras. La verdad está tan enterrada que ni siquiera los maestros de la Ciudadela están seguros de qué parte de las crónicas debe considerarse un hecho real. Segundo, según la leyenda, el muro lo construyó Brandon el Constructor, fundador de la casa Stark. El mismo que más tarde se convirtió en el primer rey del invierno y gobernó el norte durante 8000 años. Aprendió el idioma de los hijos del bosque para negociar con ellos su participación en la construcción. Trabajó con los gigantes. Levantó Invernalia, donde las aguas termales brotan a través del permafrost, donde el calor se mantiene incluso en los inviernos más crudos. Tercero, todos los Stark, incluidos los más jóvenes y los que no han recibido formación, practican el varguismo. No se trata simplemente de una habilidad. En un mundo en el que los cambiaformas existen, pero son escasos, los Stark demuestran esta capacidad de forma generalizada, y sin embargo, nunca la han aprendido. Jon no aprendió. Arya no aprendió. Brandon el Constructor, a juzgar por las leyendas, tampoco aprendió, simplemente sabía hacerlo. Cuarto, según la tradición, el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche era un Stark. Se enamoró de una mujer pálida más allá del muro, la llevó al Castillo Negro, se proclamó rey y a ella su reina. Fue derrocado por sus propios parientes, Brandon el Destripador de Candales, en alianza con Joramun. Su nombre fue borrado de la historia. Quinto, en una entrevista, Martin describió a los otros como una forma de vida hermosa parecida a los Side de hielo. No son muertos, no son malvados por naturaleza, son una especie diferente. También dijo que en Vientos de invierno, los lectores descubrirán más cosas sobre los otros, incluida su relación con otras fuerzas del mundo. El varguaje. Empecemos por ahí porque es lo más obvio y al mismo tiempo lo más infravalorado. En el mundo de Poniente, los cambiaformas existen. No es algo raro más allá del muro. Los hombres libres han conservado la tradición y muchos la recuerdan. Pero al sur del muro, esta capacidad se ha extinguido casi por completo. Los ándalos perseguían a quienes sabían transformarse en bestias. Sin embargo, los Starks se transforman en lobos, todos y cada uno de ellos. Los niños que nunca han entrenado, que nunca han oído la palabra cambiaformas, simplemente empiezan a ver sueños a través de los ojos de los lobos. Ocurre de forma espontánea. ¿De dónde viene esa fuerza? Respuesta oficial: los primeros hombres. Los Starks son descendientes puros de los primeros hombres que no se mezclaron con los ándalos y que practicaban la magia. Su sangre no se ha diluido.
Por eso han conservado esa capacidad. Pero hay algo que no cuadra. En el norte hay cientos de casas con la misma impureza andaluza que los Stark, o incluso más puras. Los Umber, los Karstark, los Reed, los Mormont, al fin y al cabo. Ninguno de ellos se transforma con tanta facilidad. Ninguno lo hace de forma automática, sin haberlo aprendido, desde la infancia. Los Reed se acercan a ello, lo cual es interesante en sí mismo. Grishka Reed es una vidente, lo que la emparenta con los Stark. Esto no se explica simplemente por la pureza de la sangre ancestral. Hay otro detalle. Varamir Seis Pieles, el Skin Changer más poderoso de los hombres libres que aparecen en los libros, muere y deja su conciencia en un lobo. Del mismo modo, Bran teme quedarse atrapado en la piel del lobo fantasma para siempre. No se trata simplemente de la habilidad de entrar en un animal, es algo más, una transferencia de conciencia, una fusión con la naturaleza no humana. El mundo de los otros funciona de manera similar. Su ejército de muertos se controla a través de la conciencia. Su fuerza reside en la sumisión de vivos y muertos a una sola voluntad. Esta es la primera pista. El varguaje de los Stark no es solo una tradición conservada de los primeros hombres, es algo más, algo específico de su linaje. Hay otro aspecto que rara vez se menciona en este contexto. Bran, tras perder la capacidad de caminar y empezar a desarrollar el don del vidente verde, percibe algo extraño en las criptas de Invernalia. Los fantasmas de la cripta. No se trata de una metáfora ni de un susto infantil. Es, literalmente, algo que Bran percibe. Su lobo guargo, fantasma del verano, también lo siente. Se comporta de forma inquietante precisamente donde yacen los Stark muertos. ¿Por qué se entierra a los Stark precisamente en las criptas y precisamente con espadas de hierro? La respuesta oficial, por tradición. Las espadas sirven para que sus espíritus permanezcan en el lugar. Pero aquí está lo extraño. No es una práctica habitual entre los primeros hombres. Es algo específico de esta casa. Algo que exige que los Stark muertos permanezcan literalmente bajo tierra en Invernalia. Como si su presencia fuera importante incluso después de la muerte, como si el vínculo entre sus espíritus y este lugar tuviera algún significado más allá de lo sentimental. Y de nuevo, ¿quién más en el canon manipula a los muertos de esta manera? ¿Quién mantiene a los muertos en un estado determinado, en un lugar concreto, con un objetivo específico? Los otros. Su ejército se basa precisamente en el principio de los muertos controlados. Esto, por supuesto, no implica un parentesco directo, sino que podría significar que en ambos casos está presente el mismo tipo de magia. Pero la presencia de esta magia en los cimientos de la casa, literalmente en sus sótanos, es un detalle que conviene tener presente. Recuerda esto. Tendremos que volver sobre ello cuando lleguemos al Rey Nocturno. Pero antes, hay algo más. Algo relacionado con el muro y con cómo funciona exactamente. Porque ahí se esconde una segunda pista que muchos pasan por alto. El muro no es solo de hielo, eso ya se sabe. Sam Tarly lo leyó en las crónicas y Melisandre lo intuye. En los cimientos del muro hay hechizos entretejidos. El texto no especifica cuáles son exactamente, pero lo importante es esto. Fueron creados con la colaboración de los Hijos del Bosque, y quien construyó todo aquello fue Brandon el constructor. Brandon, que aprendió la verdadera lengua de los niños del bosque. Brandon, que trabajó con los gigantes. Brandon, que tras el fin de la larga noche, no acabó con los otros de una vez por todas, sino que construyó el muro. Espera, este es un punto clave. Si los otros fueron derrotados en la batalla del amanecer, ¿para qué construir el muro? ¿Para qué aislarse de un enemigo al que ya se ha vencido? O bien, no se logró derrotar a los otros de forma definitiva, o bien, ni siquiera se intentó aniquilarlos por completo. Hay dos explicaciones. Primero, solo se ha conseguido ahuyentar a los otros, no aniquilarlos. Se han retirado tras el muro, y el muro los mantiene allí, nada más. Es una interpretación lógica, y la mayoría de los fans se quedan ahí. Segundo, entre los vencedores de la batalla del amanecer y los otros, se firmó un acuerdo, una especie de pacto.
El muro no es una prisión, es una frontera. Al igual que el pacto entre los hijos del bosque y los primeros hombres dividió Poniente en dos partes hace 1000 años, así también el muro dividió el mundo tras la larga noche. Y alguien de entre los hombres debía sellar ese tratado, o velar por su cumplimiento. Aquí aparece la tercera pista. Durante milenios, los Stark sintieron la necesidad de defender el muro. No se limitaban a ayudar a la Guardia de la Noche, algo que todos los señores del norte hacían de vez en cuando. No, eran precisamente los Stark quienes creían que en Invernalia siempre debía quedar un Stark. No es una tradición, no es una superstición, es una convicción que corre por las venas. Se transmite de generación en generación sin explicar las razones. En el tercer libro, Ned pronuncia estas palabras antes de partir hacia Puerto Real. Siente una inquietud que no puede explicar de forma racional. Entiende que alguien de la casa Stark debe de estar allí, pero no sabe exactamente por qué. Porque ese conocimiento se perdió hace milenios. Solo quedó el apego instintivo al lugar y el papel de guardianes. Pero, ¿guardianes de qué? ¿Contra quién? ¿Y por qué los Stark y no otros? Quizás la respuesta se encuentre en la leyenda del 13, porque ahí todo deja de ser casual para siempre. El 13º Lord Comandante. Aquí es donde comienza la verdadera investigación. Según la leyenda, el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche era, según la versión de la vieja Nan, un Stark de Invernalia. Quizás se llamaba Brandon. Estaba en el muro cuando vio a una mujer pálida con ojos como estrellas azules. Su piel era fría como el hielo. La siguió, la llevó al fuerte de la noche. Se proclamó rey y a ella su reina. Reinaron juntos durante 13 años. Luego lo derrocaron. Su nombre fue borrado de la historia. La primera reacción del lector: un loco, un traidor, un hombre que ha perdido la cabeza y se ha acostado con el enemigo. Pero espera. Aquí lo importante es la propia vieja Nan. Es la única de entre todos los habitantes de Invernalia que cuenta esta historia a los hijos de los Stark. Se la cuenta a Brandon porque la anciana guardiana Nan llevaba tanto tiempo viviendo en el castillo que ni siquiera el maestre recordaba cuándo había llegado. Ella era la guardiana de la memoria del castillo. Era una de las personas que mantenía vivas historias que otros ya habían olvidado. Y fue precisamente ella quien insistió en que el Rey de la Noche era un Stark, mientras que otras versiones de la leyenda mencionaban nombres diferentes: Bolton, Amber, Flint. Ella sabía algo que los demás ya no sabían. ¿Por qué asustaba con esa historia precisamente a los hijos de los Stark? No solo los asustaba, sino que lo hacía haciendo especial hincapié en su pertenencia a la familia. Es parecido a cómo a veces se transmiten las advertencias en las familias. Ten cuidado con ese rasgo, ya ha traído problemas una vez. Porque hay algo más. La explicación oficial dice que lo llamaron el Rey de la Noche porque ofrecía sacrificios a los otros. Es una formulación estándar. Sam la menciona cuando se lo cuenta a Jon. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Te acuerdas de Craster? Craster vive más allá del muro. Entrega a sus hijos a los dioses del frío. A eso se le llama sacrificio. Pero vemos lo que les ocurre a esos niños. Los convierten en otros. No mueren, se transforman. Ahora vuelve al 13. Su nombre ha sido borrado de la historia. Eso ya lo dice todo. En Poniente se borra a aquellos de quienes no se puede hablar porque la verdad es demasiado peligrosa o demasiado incómoda. El rey Mercurio Roseman Targaryen fue borrado por su locura. El rey nocturno fue borrado. La diferencia es que de los Targaryen locos se sigue hablando en voz baja, y el nombre del rey nocturno ha desaparecido tan por completo que solo quedan los contornos generales de la leyenda. Esto es lo que sabe cualquiera que haya escuchado a la vieja Nan. Fue su propio hermano quien borró su nombre. Brandon, el destripador de Candales. Brandon Stark. Esto significa que el 13º era, si no hermano del entonces Rey del Invierno, al menos un pariente muy cercano. Esto significa que eran precisamente los Stark quienes mejor sabían lo que había ocurrido.
y fueron precisamente los Stark quienes decidieron ocultarlo. ¿Por qué? No porque fuera un loco, a los locos no se les oculta con tanto esmero, sino porque la verdad sobre él habría destruido algo importante, algo que los Stark no querían que nadie supiera. Y ahora viene lo más interesante. ¿Y si el 13º no traicionó a su pueblo? ¿Y si hizo precisamente lo que le dictaba la sangre que había heredado de Brandon el Constructor? ¿Y si no se alió con el enemigo, sino que volvió a sus raíces? Porque si en la sangre de los Stark hay algo de los otros, entonces el encuentro con la mujer de hielo más allá del muro no fue una locura, fue una llamada de la naturaleza. Brandon Streutel. He aquí una figura clave a la que hay que volver una y otra vez. Fundó la casa Stark, aprendió la lengua verdadera de los hijos del bosque, levantó el muro con la ayuda de los gigantes, los hijos del bosque y misteriosos rituales mágicos. Fundó la Guardia de la Noche, otorgó a la Guardia las tierras al sur del muro, lo que se conoce como el regalo de Brandon. También se le atribuyen Hightower en Old Town y Storm's End. Los maestros creen que se trata de una figura colectiva. Varias personas a lo largo de varios siglos se han fusionado en un único héroe legendario. Pero esto es lo importante en el marco de nuestra teoría. Si Brandon el Constructor no aniquiló a los otros, sino que firmó un acuerdo con ellos, dicho acuerdo requería un mediador. Alguien que comprendiera a ambas partes, alguien en quien confiaran tanto unos como otros. ¿Qué podría generar tal confianza? Fíjate en el paralelismo con los Targaryen. Los Targaryen montan dragones. No es solo una habilidad, es algo innato. Sangre valiria, que lleva en sí algo del fuego y del origen dragontino. No es casualidad que aquellos con ascendencia valiriana a veces puedan domar a un dragón. No es casualidad que Daenerys sienta el calor y el fuego de forma diferente a la gente común. Si esa misma lógica se aplica a los Stark, su vínculo con los otros no es una metáfora, es un vínculo de sangre. Algo humano en lo que se entreteje algo de los otros. Quizá a través de Brandon el Constructor. Quizá a través del 13º, que tomó por esposa a la mujer de hielo y del que pudo haber descendencia. El barcaje, como ya se ha dicho, es anormalmente intenso en los Stark, pero hay otro detalle que se pasa por alto fácilmente. Cuando Bran comienza a dominar el poder del Verde Vidente, el Cuervo de Tres Ojos le dice algo importante. Le enseña a volar. Es una metáfora, pero detrás de ella hay algo concreto. La capacidad de Bran no es solo transformarse en animales, sino ver a través de la carne de los árboles, ver el pasado, ver el presente en cualquier punto del mundo. Es un nivel inalcanzable para los cambiaformas comunes de los hombres libres. Es el nivel de los hijos del bosque. Es el nivel del Cuervo de Tres Ojos. ¿De dónde saca un niño humano tanta fuerza? Respuesta oficial. Brandon tiene un talento excepcional, es uno entre 1.000.000. Alternativa, hay algo en su sangre que se lo permite. Vale la pena detenerse aquí y dar un paso atrás. ¿Quién era el Cuervo de Tres Ojos antes de convertirse en tal? Brandon Rhames, apodado el Cuervo Sangriento, era un bastardo de Targaryen, un hombre por cuyas venas corría sangre valiriana. Y sin embargo, fue precisamente él quien resultó ser tan buen verdevidente que permaneció en un árbol más allá del muro durante cientos de años. La magia de las ramas no lo eligió por casualidad. Ahora fíjate, un Targaryen más las habilidades de los hijos del bosque más la visión verde. Esa no es una combinación que se pueda explicar simplemente como un talento fortuito. En este universo, la magia se transmite a través de la sangre. Si el Cuervo Sangriento pudo convertirse en el último vidente verde gracias a la herencia valiria, Bran pudo convertirse en su sucesor gracias a lo que llevan en la sangre los Stark. Se acerca el invierno. 3 palabras, el lema de la casa. Todos los demás lemas de Poniente son amenazas o promesas. Escucha mi rugido, nuestro fuego y nuestra sangre, nuestra furia. Crece fuerte. Familia, deber, honor. Son declaraciones, son lo que la casa quiere ser.
El lema de los Stark es una advertencia, ni para nosotros, ni para nuestros enemigos, para todo Poniente. Pregunta, ¿por qué son precisamente los Stark quienes asumen esta función, la de servir de advertencia? ¿Por qué no podría otra casa del norte llevar este lema con el mismo significado? Porque los Stark saben cuándo llega el invierno, lo perciben de otra manera. Ned Stark, al principio del primer libro, cuando ejecuta a un desertor de la Guardia de la Noche, siente algo a un nivel que es imposible de explicar racionalmente. Siente que el mundo ha cambiado. No puede demostrarlo ni explicarlo. Es una intuición que lleva en la sangre. Pero eso no es todo. Fíjate en la estructura misma del eslogan. 3 palabras. El invierno está cerca. No, cuídense del invierno. No, llegará el invierno. Justo, está cerca. Como si lo dijera alguien que ya lo oye, alguien que ya siente su presencia. Y aquí es donde empieza el paralelismo, que nunca antes había visto analizado en detalle. En el cuarto libro hay una escena en la que Jon Nieve, cuando aún no era el Lord Comandante, habla con Mance Rayder sobre la Guardia de la Noche y sobre por qué los hombres libres se dirigen al sur. Rayder dice, se van porque hay algo que les persigue, algo que les oprime desde el norte, algo que ellos perciben como una presión. Jon Nieve también lo siente, él percibe el frío de otra manera. Cuando está más allá del muro, siente algo que sus hermanos de la Guardia Noken no perciben. Cree que solo es el viento, solo el frío, solo el miedo. Pero no es lo mismo que siente el perro, que nunca ha estado más allá del muro, ni Tyrion, ni nadie más. Jon es medio Stark y tiene un lobo fantasma blanco, el único de la camada que se distingue por su color, blanco, como los otros. Recuerda, en la primera frase de la descripción de los otros en el prólogo de Juego de Tronos, Martin escribe, altos, con una piel pálida como la leche. El color blanco es una imagen que se extiende a lo largo de todo el texto, blanco como la muerte y como el hielo. Y el único lobo blanco le tocó precisamente a Jon, el bastardo de Stark, de origen desconocido, que no encaja en el esquema estándar de la familia, que siempre se mantiene un poco al margen, que siente el norte de otra manera. Es solo una teoría, pero lo curioso de ella es que no exige que los Stark se consideren parientes de los otros, basta con que ese antiguo pacto siga vivo en su sangre. Al igual que en los Targaryen vive el fuego, algo que no todos ellos sabían. A primera vista parece una bonita fantasía, pero más adelante encontraremos algo que nos hace ver todo esto de otra manera. Hay que exponer los contraargumentos con honestidad. De lo contrario, no se trata de una investigación, sino de material promocional para una teoría. La principal objeción: los Starks no son nada especial. Su capacidad para entrar en estado de Vargs se explica simplemente porque son primeros hombres de pura cepa. Su vínculo con el invierno se explica simplemente porque viven en el norte. Su lema se explica simplemente por su experiencia de siglos. La navaja de Occam. No hay que postular la sangre helada cuando bastan explicaciones más sencillas. Es una objeción de peso y, sinceramente, encaja bien con la mayor parte de los argumentos anteriores. La pureza de la sangre ancestral de los primeros hombres podría explicar efectivamente el varguismo. Los milenios vividos junto al muro explican la sensibilidad al invierno. Pero hay algo que este contraargumento no explica. En primer lugar, ¿por qué se ha borrado al 13 de la historia con tanto ahínco hasta el punto de que ni siquiera ha quedado su nombre? A un simple traidor se le recuerda y se le nombra. Este es un ejemplo importante de lo que no se debe decir. Segundo, ¿por qué solo los Stark, de entre todas las casas de los primeros hombres, tienen un lema que es una advertencia? No una amenaza, ni una promesa, sino precisamente una advertencia, como si supieran algo que los demás ignoran. Tercero, ¿por qué, según la leyenda, Brandon el constructor no solo tenía la capacidad de construir, él comprendía el muro a un nivel inaccesible para los demás? Sabía dónde trazar la frontera,
Sabía qué hechizos eran necesarios. ¿De dónde procedía ese conocimiento? En cuarto lugar, y esto es lo más complicado, Martin describió a los otros en una entrevista como una forma de vida hermosa, elegante y diferente. Subrayó en varias ocasiones que no son muertos, están vivos, son diferentes. Y en una entrevista añadió que el tema de su relación con los hijos del bosque se revelaría más adelante en los libros. Si los hijos del bosque y los otros están relacionados de alguna manera, la construcción del muro, en la que participaron unos y otros, no es solo una operación militar, es algo más complejo, una especie de orden consolidado mediante la magia. Y el mediador en ese orden fue Brandon el constructor. Así pues, el contraargumento es válido, pero no del todo. La teoría no se desmorona. Se atasca en algunos puntos, pero la estructura principal se mantiene. Y ahora veamos qué nos dice la perspectiva del autor, porque es precisamente aquí donde muchas cosas cobran sentido. A Martin le gusta un tipo concreto de giro argumental. En una entrevista lo describe como «las cosas no son lo que parecen». Ejemplo, los Lannister parecen villanos, pero cada uno de ellos tiene una faceta humana. Daenerys parece una liberadora, pero se convierte en una conquistadora. Otros parecen el mal puro, pero Martin dice, se trata de otra forma de vida. Esta es una salvedad clave. Martin no se limita a utilizar a los otros como un recurso literario de terror, como una especie de monstruos orcos que actúan de antagonistas. Ha aclarado expresamente en varias entrevistas que están vivos, que no son meros muertos andantes y que se les mostrará más en Vientos de invierno. Si los otros fueran simplemente el mal sin matices, ¿por qué iba Martin a perder el tiempo en diferenciar que no son muertos? ¿Por qué hacer hincapié en su belleza y elegancia? Son detalles que solo cobran importancia si, al final, los otros resultan ser algo más que simples villanos. El paralelismo con la historia funciona así. En la historia real que Martin utilizó como base para la saga, el enemigo a menudo resultaba no ser quien se creía. Las guerras de las que pensamos no son más que salvajes, conquistadores, monstruos, a menudo resultaban ser conflictos en los que la verdad estaba del lado de varias partes a la vez. Así es como Martin escribió La Boda Roja, así es como creó a Jaime Lannister, así es como escribió La Guardia de la Noche, no como heroicos defensores, sino como una institución en decadencia, repleta de delincuentes. Y esto es lo importante. En la saga hay una estructura clara de fuego y hielo. Los Targaryen traen el fuego. Su sangre, sus dragones, su historia son fuego. Los otros traen el hielo. Y en medio están los Stark. Se les llama Reyes del Invierno, no Reyes del Norte ni Reyes del Hielo. Del invierno, algo que viene y se va, algo transitorio. En Canción de Hielo y Fuego, si nos fijamos en la estructura de la metáfora, los Stark representan el espacio entre dos extremos. No son ni el fuego ni el hielo, son el invierno, algo que pertenece a ambos mundos. No se trata de una imagen fortuita. Martin es un narrador demasiado meticuloso como para permitirse imágenes fortuitas en el título de todo el ciclo. Pero claro, se trata de una interpretación personal, no de una prueba. No convierte la teoría en un hecho, solo indica que esa teoría encaja con la forma en que Martin construye la narrativa. Hay algo más, algo concreto, del texto, lo que encontramos al principio y dejamos para más adelante. Los lobos feroces. Volvamos a ellos porque es precisamente aquí donde la teoría adquiere una dimensión inesperada. Según los datos canónicos, los lobos feroces viven al norte del muro. Hace milenios que no se les ha visto más al sur. Su presencia en Bran Street es una anomalía que el propio texto señala. Es extraño, es una violación del orden natural. Pero esto es lo interesante. Los lobos feroces no aparecen en cualquier sitio. Aparecen en la frontera entre el norte y el sur, junto al cadáver de una loba asesinada por un ciervo. La primera familia los descubre justo antes de que la política de Poniente estalle. Ned se convierte en la mano del rey,
Los Starks se dirigen al sur. La vida da un giro. Es como si los 6 lobatos hubieran aparecido justo en el momento en que se les necesitaba. ¿Para quién son? Para los 6 hijos de Ned. Uno de ellos resulta ser un vidente verde. Otro vuelve a la vida tras morir. Otra aprende artes marciales en la casa de los blancos y negros. Y otra se convierte en la reina del norte. Los lobos huargos son compañeros, la prolongación del alma de los Stark. Esto queda claramente reflejado en el texto. Viento Gris muere junto a Robb. Fantasma siempre está al lado de Jon. Cuando Nymeria se marcha, es como si Arya perdiera una parte de sí misma. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién más en el canon es capaz de crear un vínculo semejante entre el espíritu y el soporte material? ¿De quién más se basa la magia en el dominio de lo vivo y lo muerto a través de la voluntad? Los otros, el ejército de muertos se mueve a sus órdenes porque han tomado el control de algo más que el cuerpo, controlan la esencia misma del ser. Es la misma magia, la escala es diferente, la orientación también, pero el principio es el mismo. Eso no es una prueba, es un parecido, pero para Martin, que va creando pares simétricos a lo largo de todo el texto, un parecido suele decir más que una simple coincidencia. Por supuesto, hay una explicación alternativa muy sencilla. El varguismo y la magia de los otros podrían tener un mismo origen, los hijos del bosque, sin que exista ningún vínculo de sangre entre los Stark y los otros. Es una objeción válida, pero no invalida todo lo que hemos analizado anteriormente. Porque ahora es el momento de tener una visión completa. Si la teoría es cierta, esto es lo que realmente ocurrió hace 8000 años. La larga noche fue una auténtica catástrofe. Los otros llegaron desde el norte. Los hijos del bosque, que fueron los primeros en crearlos o despertarlos, no pudieron detenerlos. La batalla del amanecer tuvo lugar, pero no tal y como nos cuentan las crónicas. No fue una victoria rotunda. Era un trato. Brandon el Constructor, un hombre en cuya sangre, por alguna razón, había algo que le permitía actuar como intermediario entre los mundos, llegó a un acuerdo. El muro dejó de ser una simple fortificación, se convirtió en una frontera. A los hijos del bosque les tocó aquel lado, a los humanos este. A los demás, el espacio más allá del muro del que no pueden salir mientras el acuerdo siga vigente. El pacto se mantendrá mientras Stark permanezca en Invernalia, mientras la sangre de Brandon mantenga el vínculo entre los dos mundos. Por eso, precisamente, en Winterfell siempre debe haber un Stark, no por sentimentalismo, sino por necesidad. Son literalmente el ancla que sostiene el pacto. Precisamente por eso, cuando Theon toma Invernalia y los Stark se dispersan, los otros comienzan a actuar. ¿Una coincidencia? En la obra de Martin no hay coincidencias de tal magnitud. Precisamente por eso el 13º fue borrado de la historia, porque hizo lo que, en teoría, su linaje le permitía. Volvió a mezclar dos mundos. Se llevó a la mujer de hielo. Intentó recuperar algo muy antiguo. Eso era inaceptable para la sociedad humana. Para los Stark, que eran los guardianes de ese pacto, fue una violación de todo lo que habían construido. Lo mataron, borraron su nombre, prohibieron recordarlo. Pero ellos no lo olvidaron. Transmitieron ese conocimiento de generación en generación, en forma de instinto, de lema, de convicción. Quédate en Invernalia. El muro debe resistir. El invierno se acerca. Hay otro detalle que conviene añadir a este panorama. Cuando Jon Nieve muere y resucita, lo primero que ve es a Fantasma. Su lobo blanco es el primero en darse cuenta de que está vivo. Se trata de una escena de la serie, se desconoce cómo ocurre en los libros. Pero si aceptamos la teoría sobre el vínculo sanguíneo de los Stark con el mundo entre la vida y la muerte, entonces la resurrección de Jon no es solo magia de Melisandre y Rollar, es también algo que pertenece a la sangre de los Stark, algo que le permitió regresar, porque él no pertenece del todo al mundo humano habitual.
Es una especulación, pero es precisamente el tipo de especulación que Martin provoca con su texto, no de forma directa, sino mediante insinuaciones, paralelismos y detalles que, aunque no son imprescindibles para la trama, están claramente presentes. ¿Cómo valorar todo esto en su conjunto? Según una escala objetiva de verosimilitud, esta teoría entra en la categoría de más probable que falsa, pero con graves lagunas. Lo que funciona bien: el extraordinario poder de varguismo de los Stark, un lema de advertencia en lugar de uno amenazante. La convicción de que hay un Stark en Invernalia. La historia del 13º y su nombre tachado. El paralelismo entre el fuego de la sangre de los Targaryen y el posible hielo de la sangre de los Stark. La activación de los otros precisamente en el momento de la desaparición de los Stark de Invernalia. La descripción que hace Martin de los otros como seres vivos, hermosos, una forma de vida diferente. La presencia de los Stark muertos en las criptas con espadas de hierro, literalmente encadenados a la tierra bajo el castillo. Lo que no cuadra. No hay pruebas textuales directas de que exista un vínculo de sangre entre los Stark y los otros. El varguaje se puede explicar a través de los primeros hombres y los hijos del bosque, sin necesidad de recurrir a los otros. La activación de los otros podría haber sido simplemente programada para ese momento, sin estar relacionada con la partida de los Starks. El lema, "El invierno está cerca", podría haber surgido simplemente por razones prácticas. La vida en el norte exige una preparación constante. Lo que hace que esta teoría merezca la pena ser analizada. Martin nunca crea villanos unidimensionales. En los libros, algunos son mucho más enigmáticos que en la serie. Carecen de un motivo claro, de un plan definido y de una explicación de lo que realmente quieren. Si su historia continúa en Vientos de Invierno, lo más interesante que podría suceder allí es precisamente una reinterpretación de su naturaleza. Y que los Stark actúen como mediadores y no simplemente como adversarios. Sería precisamente una decisión al estilo de Martin. Algo que pudiera confirmarlo o desmentirlo. En los Vientos del Invierno podría aparecer más información sobre la naturaleza de los hechizos del muro, sobre la historia del primer pacto, sobre lo que sabía Brandon el Constructor. Si Bran, al sumergirse en el pasado a través de la visión verde, hubiera visto no solo la construcción del muro, sino también las negociaciones que la precedieron. Si hubiera una razón por la que los otros nunca atacaron directamente a los Stark, no porque no pudieran, sino porque no quisieron. Para mí, ese es precisamente el argumento más convincente. En ningún momento a lo largo de toda la historia, los otros intentaron matar a ningún Stark cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Bran llegó al muro y lo atravesó. El fantasma de la fortaleza nocturna, por donde pasó Bran, es el lugar donde en su día reinó el 13º. ¿Una coincidencia? Quizás, pero a Martín no le gustan las casualidades. Opinión personal. La teoría es verosímil, no está demostrada. Es atractiva precisamente porque explica varias cosas a la vez y no solo una. Pero lo que me parece realmente importante no es la teoría en sí, sino lo que dice sobre el universo de Martin en su conjunto. Los Targaryen traen el fuego, los otros traen el hielo. Los Stark llevan 8000 años interponiéndose entre ambos. Su lema no es solo una advertencia, es un recordatorio de que saben algo que los demás ya han olvidado, que en su sangre se conserva algo que data del principio del mundo, ni oscuro ni luminoso, invernal. Y quizás sea precisamente por eso por lo que el invierno no teme a los Stark, el invierno los reconoce. El título de la saga es Canción de Hielo y Fuego, no Guerra de Hielo y Fuego, no Choque, precisamente canción. Como si el hielo y el fuego no fueran necesariamente enemigos, como si entre ellos hubiera algo más que los mantuviera en equilibrio, algo que les permite coexistir en un mismo mundo sin destruirse mutuamente. Ese algo se llama Stark, ese algo se llama invierno.
En el primer episodio del primer libro, en el lugar donde se encuentran los vivos y los muertos, los Stark encuentran lobos wargos, 6 cachorros para 6 niños. La madre ha muerto. Un lobo wargo macho observa desde el norte. Es el único blanco. Se trata de Jon Nieve, y es el único cuyo origen se ha tratado a lo largo de casi toda la serie. Pero, ¿y si el origen de Jon Nieve fuera solo una parte de la historia? ¿Y si el origen de toda la casa de los Stark fuera la segunda parte que Martin aún no ha escrito? El invierno está cerca. Los Stark lo sabían, siempre lo han sabido. No lo sabían porque observaran el viento y las nubes. Lo sabían porque lo llevan dentro, porque ellos son el invierno, sus guardianes, su advertencia, o, si la teoría es cierta, su sangre. ¿Qué opináis? Escribid en los comentarios. ¿Os parece convincente o es el típico cambio de opinión a favor de una idea bonita? Y suscribíos para no perderos el próximo análisis.